y en lo disponible, sino en lo interno y en lo ausente. El problema, mis hermanos, está en el corazón y en una falta de amor por Dios, por las almas y por las misiones. Tenemos el hermoso trabajo de edificar diligentemente el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Sin embargo, es esa parte de la diligencia la que debe mover todos nuestros esfuerzos para que cada cristiano pueda convertirse en un fiel testigo del Evangelio de Cristo. Y para eso es necesario, mis hermanos, que nosotros mismos seamos ejemplos de esa diligencia. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 y versículo 10, la Biblia nos dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Estos versículos que nosotros leemos nos recuerdan que el propósito final de Dios es traer personas de todas las naciones para que puedan disfrutar de su presencia y puedan exaltarlo en toda su gloria y en toda su plenitud. Pero no debemos olvidar, mis hermanos, que el plan para lograr ese propósito es la gran comisión. Y la gran comisión estará terminada cuando se hayan hecho discípulos y se hayan multiplicado las iglesias entre todas las tribus, lenguas, pueblo y nación. Y es esto para lo cual debería vivir todo cristiano y toda iglesia. Sin embargo, hay problemas que revelan las estadísticas de la gran comisión que deberían preocuparnos. Por ejemplo, la organización Evangelismo Explosivo y encargado de la empresa de investigación Lifeway dio esta información sobre el tema del evangelismo actual. Encontró que el 23% de los cristianos no han compartido el evangelio en los últimos 6 meses. El 24% de esos cristianos dicen no estar seguros de qué información se necesita para compartir o sobre dónde empezar cuando se trata de decirle a los demás cómo pueden poner ellos fe en Cristo. Pero me llamó mucho la atención el siguiente dato: el 66% de los cristianos encuestados actualmente dicen no tener familiaridad con ningún método evangelístico para hablarles a otros acerca de Jesús. El 66%. El 20% no están de acuerdo en la necesidad de hablar de Jesús y animar a otros a convertirse al Señor. Y esto último, el 68% de los cristianos encuestados están de acuerdo en que la responsabilidad de sus pastores de equipar a su congregación con las herramientas, estrategias y métodos necesarios para compartir el Evangelio. El 68% están de acuerdo en que es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad de equipar a nuestra congregación, con las herramientas y las estrategias y métodos necesarios para alcanzar a otros con el Evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. Frente a esta realidad, tenemos el gran desafío, número 1, de tomar tiempo en nuestras reuniones
o establecer días o tiempos específicos para interceder con nuestra iglesia por las almas. Necesitamos involucrar a nuestra iglesia, a nuestra congregación, a interceder de igual manera por las almas. Tenemos ese desafío. Y me atrevo a decir que la mayoría de nosotros no tenemos un tiempo establecido para interceder por las almas. Dentro de nuestras oraciones regulares, oramos por las almas, oramos por la salvación de las personas, oramos quizás por el trabajo evangelístico que estamos o la iglesia está haciendo, pero no dedicamos más tiempo para orar con ellos e interceder sinceramente por los perdidos. Y si hay algo que podemos hacer, mis hermanos, en este tiempo para motivar a nuestra iglesia a hacer la obra evangelística, es involucrarnos precisamente a interceder por ellos. En segundo lugar, dentro de este mismo desafío, necesitamos entonces nosotros discipular a los cristianos, haciéndoles ver la importancia y la necesidad del evangelismo. Dentro de la estadística que mencioné hace un momentito, el 20% no está de acuerdo en la necesidad de hablar de Jesús. Y hay creyentes que piensan así, que creen lo mismo. No hay necesidad de testificar, no hay necesidad de evangelizar. No es necesario. Tenemos que enseñarle a nuestros hermanos la importancia y la necesidad de hacer la obra evangelística. En tercer lugar, podemos implementar talleres de evangelismo, presentación de métodos y también de estrategias evangelísticas. ¿Cuántos de nosotros tenemos en la planeación del trabajo anual de nuestra iglesia un taller donde se va a tratar el evangelismo, el trabajo evangelístico, donde podemos tratarlo, donde podemos presentar métodos y estrategias? ¿Alguien tiene? Podemos implementar talleres de evangelismo, presentar métodos y estrategias para poder presentar el evangelio. Número 4, equiparnos con las herramientas y también con la preparación adecuada para presentar el evangelio. Podemos hacer eso, equiparnos con las herramientas, los materiales, las cosas que son necesarias y prepararlos para hacer uso de ellas de manera adecuada. La mayoría de nosotros empleamos solamente un folleto, quizás un Nuevo Testamento y no más de eso. Pero hay otras cosas que podemos utilizar. Número 5, enseñarles a utilizar de manera adecuada los recursos tecnológicos para poder presentar el evangelio también de manera adecuada. Miren, hace unos días llegaron los testigos de Jehová y ya no los vi con atalayas, con la revista de los atalayas. Ya no, ahora me dejaron no sé cuánto les han entregado, una pequeña tarjetita aquí con el código QR. Y dice, si usted está interesado en conocer un poco más del tema o de nuestra organización o de cuál es nuestro objetivo, usted puede consultar aquí en este código QR toda la información. Y entonces seguimos por allí, ¿verdad? Y arrojo un montón de información sobre la organización de los testigos de Jehová, sobre sus doctrinas, sobre las cosas que están planeando hacer, sobre los eventos y sobre tantos temas. Podemos utilizar de manera adecuada recursos tecnológicos disponibles como estos para poder presentar el evangelio. Pero sobre todo, hermanos, sobre todas las cosas, urge
Urge que llevemos a los cristianos a una sincera conciencia del dolor y el sufrimiento de un mundo que no ha conocido de Cristo. Necesitamos llevar a nuestra iglesia a una sincera conciencia del dolor y del sufrimiento de un mundo que no conoce el Evangelio. Un predicador del siglo pasado dijo lo siguiente: el motivo por el cual el mundo se está dirigiendo al fuego eterno es porque la iglesia ha perdido el fuego del Espíritu Santo. Urge que seamos conscientes de las consecuencias terribles del pecado en el mundo moderno, y que como el Señor Jesucristo nosotros sintamos compasión por las almas, porque solo con esta conciencia se nos impulsará a ser compasivos, siguiendo el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y los cristianos podremos sentirnos también movidos a compartir el Evangelio del Señor Jesús con toda criatura. Esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro deber. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a motivar a nuestras iglesias a hacer obra evangelística. Amén. Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Héctor Tocón, fui salvo hace 31 años y el Señor me llamó a predicar el Evangelio. Gracias, hermanos, del Santísimo, por la oportunidad que me dan de la